Buenas tardes, Dios me les bendiga a todos mis hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de su hermana y amiga Joela Quejada. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes y con cada uno de sus seres queridos. Que este día sea un día de bendición, un día de fortaleza espiritual, un día en el que el Espíritu Santo de Dios renueve su fuerza, renueve su fe, que el Espíritu Santo de Dios sea trayendo esa paz en medio de la calma, sea trayendo esa calma en medio de tanta tempestad, y que en este día, como los otros días, usted pueda entender que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque dice su palabra que nunca han decaído sus misericordias. Le damos gloria a nuestro Padre Celestial porque una vez más nos permite conectarnos en esta hora de la tarde para elevar un clamor al cielo, para interceder, para buscar su rostro, porque son días donde usted y yo debemos fortalecernos en la presencia de nuestro Padre Celestial, porque son días en los cuales usted y yo debemos correr a su presencia, porque solamente Dios tiene el control de todo lo que está aconteciendo en estos últimos días. Solamente nuestro Padre Celestial tiene la última palabra, tiene la decisión final, así que a Él buscamos, a Él corremos, a Él acudimos en estos tiempos, porque sabemos que en Él tenemos la calma necesaria, sabemos que nuestro Padre Celestial no nos va a dejar desamparados, no nos va a dejar desprotegidos, por eso invocamos su nombre. Y la palabra del Señor dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Por eso invocamos su nombre, porque sabemos que en Él hay salvación, sabemos que en Él está nuestra respuesta. Por eso en esta hora de la tarde yo le voy a invitar a abrir su Biblia en el Salmo 107, versículo 19. Allí vamos a estar haciendo la meditación de la palabra en esta hora de la tarde. Salmo 107, versículo 19. Una palabra de mucha bendición. Cuando yo meditaba en esta palabra, fue una palabra que, como todas las promesas de nuestro Padre Celestial, fortalece la fe, renueva nuestra confianza. Por eso en esta hora de la tarde yo quiero compartir con usted esta palabra que es de mucha bendición, y yo le invito a compartir esta transmisión en vivo para que otros sean bendecidos, para que otros sean fortalecidos con las promesas de nuestro Padre Celestial, para que otros sean fortalecidos con esta palabra que es viva, que es eficaz, con esta palabra que en estos tiempos de crisis y de adversidad tanta fuerza nos da, tanto nos renueva a creer en nuestro Padre. Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 107, versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Entonces miremos algo. Estos dos versículos vamos a repetirlo, el 19 y el 20. Pero clamaron a Jehová en que en su angustia, en su aflicción, en su tristeza, en su dificultad, en sus pruebas, en sus calamidades. ¿Y qué dice? Y los libró de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Dios te bendiga, mi hermana Noris Marichal. Se les quiere mucho, que la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno de tus seres queridos, especialmente con tu preciosa niña Sofía, que se le extraña bastante. Entonces miremos, dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 107, versículo 19, dice que en su aflicción, en su dificultad, ¿qué hicieron? ¿Qué decisión tomaron? ¿Cuál fue la decisión que tomaron en el momento de aflicción, de dificultad? ¿Qué dice la palabra? Que en los momentos difíciles, ¿qué hicieron? Invocaron el nombre de su Padre Celestial. Dice, en su angustia clamaron, en su angustia levantaron su voz. Dios te bendiga, mi hermana Araceli Jaramillo. Dios te bendiga grandemente a ti y a todos tus seres queridos. Entonces miremos algo muy especial. Dice que ellos clamaron, que en un momento de angustia, de aflicción, clamaron a Dios. Pero ¿qué dice la palabra que sucedió? Que Dios los libró de sus aflicciones, Dios los libró de sus problemas, Dios los libró de la situación en la que estaban. ¿Qué dice la palabra? Pero ¿qué hicieron ellos para que Dios los librara?
¿Qué hicieron ellos para que Dios los escuchara? ¿Qué hicieron ellos para que Dios les sacara de la aflicción? ¿Qué hicieron ellos para que Dios cambiara su tristeza en gozo? ¿Qué hicieron ellos para que Dios cambiara la circunstancia en la que estaban viviendo? ¿Qué inicia diciendo el versículo 19? Clamaron. Miremos que la palabra todos estos días nos ha hablado del clamor, de la intercesión, de la humillación, de buscar a nuestro Padre Celestial. Entonces aquí este versículo inicia diciéndonos la palabra: ellos clamaron en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. Dios los libró de sus dificultades. Dios los libró de todo lo que les estaba atormentando, de todo lo que les estaba haciendo perder la paz, la tranquilidad. Y esa es la decisión sabia que nosotros debemos de tomar en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de adversidad. Tomar esa decisión y es clamar a nuestro Padre Celestial. Por eso hemos denominado este tiempo de oración tiempo de clamor, tiempo de intercesión, porque no podemos cerrar nuestra boca en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, en tiempos de dificultad. No podemos quedarnos callados. No se calle en este tiempo, no cierre sus labios en este tiempo, interceda, clame, invoque la presencia del Señor, porque son tiempos difíciles, pero la palabra está diciendo: ellos clamaron a Dios en su angustia y Dios le libró de sus aflicciones, Dios le libró de todo lo que les estaba haciendo sufrir, de todo lo que les estaba haciendo padecer. Dios te bendiga, mi hermano y amigo Benjamín Mena. Un fuerte abrazo de parte de su hermana y amiga Joela, en el nombre de Jesús. Entonces miremos algo muy especial que aquí el Salmo nos está resaltando. Ellos clamaron, ellos invocaron. ¿Y qué hacemos hoy nosotros en tiempo de angustia, en tiempo de dificultad, en tiempo de crisis? Hágase esa pregunta y respóndase internamente. ¿Qué hacemos nosotros en estos tiempos de adversidad? Dios te bendiga, John Freddy Osa. Dios te bendiga grandemente a ti y a todos tus seres queridos de una manera muy especial. Entonces miremos, dice el salmista aquí, narrando lo que sucedió a un pueblo que estaba siendo angustiado, un pueblo que estaba siendo atribulado, un pueblo que estaba siendo quebrantado, porque él está aquí narrando algo que ya que está en pasado, algo que ya aconteció. En pocas palabras, aquí este salmo está testificando de algo que le sucedió a un pueblo que estaba viviendo en angustia, que estaba viviendo en aflicción, que estaba viviendo en momentos duros como hoy en día la humanidad está viviendo, como hoy en día nuestra nación está viviendo con el tema del COVID-19. Las naciones están siendo angustiadas, atribuladas, afligidas, porque no se ve la solución, porque no se consigue un avance en la medicina que pueda contrarrestar este virus, que pueda erradicarlo de una vez. Entonces miremos, todo esto trae angustia, trae aflicción, pero aquí está diciendo el salmista que hubo una nación que en su angustia clamaron. ¿Pero a quién clamaron? ¿A su amigo, a su vecino, a sus gobernantes? No, clamaron a Dios, porque sabían que Dios podía hacer la obra, porque sabían que Dios podía ayudarle, porque sabían que lo que no puede hacer el hombre, lo puede hacer Dios con su poder. Entonces dice, ellos clamaron a Dios y Dios los libró ¿de qué? De sus aflicciones. ¿Qué necesitamos nosotros para que Dios nos libre? Es clamar. Esa es la solución, esa es la respuesta. No hay otra salida. En estos tiempos de crisis es clamar, es interceder, es invocar el rostro de nuestro Padre Celestial. Y miremos una palabra tan bonita que dice en el versículo 20. Él envió que su palabra. Dice, envió su palabra. ¿Y qué pasó cuando Él envió su palabra? Los sanó y los libró de su ruina. Entonces estamos viviendo aquí que un panorama, estamos viendo aquí en la palabra, en el Salmo 107, versículo 20, un pueblo que está viviendo un panorama parecido al que nosotros hoy estamos viviendo en estos últimos días. Dice que había que entonces, cuando dice que envió la palabra y los sanó, ¿qué no quiere decir esto? Que había enfermedad también, que habían personas padeciendo por una enfermedad. La palabra no la registra cuál era, pero nos da a entender cuando dice que Dios envió la palabra y la palabra trajo que es sanidad. Entonces miremos, dice que estas personas estaban afligidas, pero invocaron a Dios y Dios que los libró. ¿Y Dios qué hizo? Envió una palabra.
envió su palabra y esa palabra trajo sanidad, esa palabra trajo liberación, esa palabra trajo restauración, esa palabra se llevó todo lo que les estaba causando aflicción, tristeza, congoja, abatimiento. Entonces miremos, esa palabra que sale de la boca de Dios es medicina para las naciones, esa palabra que sale de la boca de Dios es liberación para nuestras vidas. Es allí donde nosotros debemos esforzarnos para buscar la presencia de nuestro Padre Celestial. Es en estos tiempos donde nosotros debemos esforzarnos para que Dios dé una palabra. Nosotros estamos a la expectativa en estos últimos días cada vez que el presidente va a hablar. Estamos a la expectativa cada vez que los médicos se van a pronunciar en cuanto al COVID-19 para ver qué avance han tenido, para ver qué sucede, pero más que estar atentos a la palabra de un hombre que tiene poder, que tiene sabiduría, que tiene inteligencia, debemos estar a la expectativa de la palabra que Dios diga, porque es la palabra de Dios la que va a marcar la diferencia, es la palabra de Dios la que va a traer liberación, es la palabra de Dios la que va a traer sanidad en estos tiempos, es la palabra de Dios la que va a cambiar nuestro entorno, el panorama. Es la palabra de Dios la que nos va a dar la victoria en estos tiempos. Entonces aquí vemos el salmista resaltando un testimonio que es de mucha bendición y él dice, ellos en angustia, en tribulación, hágase de cuenta lo que se está viviendo hoy en día. Pero ¿cuál es la solución? ¿Será que nosotros sí estamos clamándole a nuestro Padre Celestial? ¿Será que nosotros sí estamos invocando el nombre del Señor? De pronto podemos decir, si hacemos un censo rápidamente, en estos tiempos están las iglesias cerradas, pero nos podemos dar de cuenta que los que se levantan a clamar, contaditos con la mano, y yo me atrevo a decírselo, porque muchos van a decir, bueno, yo aprovecho este tiempo de descanso, de vacaciones, de relajamiento, para recobrar fuerza, para estar cómodo, pero no es un tiempo en el cual nosotros debamos de relajarnos, no es un tiempo en el cual nosotros debemos de estar tranquilos, sino que dice la palabra, clamando para que Dios nos libere de las aflicciones, de las dificultades, para que Dios envíe